El Evangelio de este día está tomado de San Juan, capítulo 11, versículos del 17 al 27. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó Jesús, se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a unos 15 estadios. Y muchos judíos habían venido a casa de María y Marta para consolarlas por su hermano. Cuando María supo que había venido Jesús, le salió al encuentro, mientras María permaneció en su casa. Dijo María a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dice Jesús: tu hermano resucitará. Le respondió Marta: ya sé que resucitará en la resurrección el último día. Jesús le respondió: yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice ella: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Este día 2 de noviembre estamos celebrando la fiesta de los fieles difuntos. Y el Evangelio pues nos propone el caso de la familia de María, Marta y Lázaro, de estos 3 hermanos. Dice el Evangelio que Lázaro ha muerto y Jesús va a visitar a Marta y a María. Y al llegar ahí se encuentra con la noticia de que él ya había fallecido porque estaba enfermo. Entonces él entabla un diálogo con Marta. Y Marta le dice que si él hubiese llegado antes, su hermano no habría muerto porque estaba enfermo. En esto ella creía que Jesús era capaz de sanarlo, pero no era capaz de darle vida a los muertos. Y es lo que el Señor le dice a ella. Cuando le dice en el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces esta es una afirmación bien fuerte, porque decir esto era algo muy extraordinario y nadie lo había dicho antes, ni nadie lo puede decir, pues cualquiera puede pensar que alguien que diga semejantes cosas está loco, está mal de la cabeza. Pero Jesús va a demostrar que lo que Él está diciendo no es una locura, sino que es una verdad. Más adelante, en los versículos más adelante, si ustedes leen todo este capítulo 11, nos dice que efectivamente, después de 4 días de muerto y Lázaro volviendo mal, Jesús lo resucita de entre los muertos, y ahí es donde muestra Él que las palabras que Él dice son ciertas. Esa es la prueba que afirma la veracidad de sus palabras. Pero esto indica que también no solo es la resurrección a la vida a esta tierra, porque más que una resurrección de Lázaro fue él lo revivió, o sea, lo volvió a la vida a este mundo. A la resurrección que Jesús se refiere sobre todo en este versículo 25 es aquellos que creen en Él mueren, los fieles difuntos. Escuche bien el nombre de la fiesta, es fiesta de los fieles difuntos, no es solo la fiesta de los difuntos, es fieles difuntos. O sea que el fiel significa el que tiene fe. Entonces es la fiesta de aquellos que tienen fe en Jesús. Jesús dijo: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Aquellos que murieron en la fe en Jesucristo tienen la promesa de la vida eterna, de que cuando Jesús venga nuevamente a la tierra, en el día del juicio, Él lo va a resucitar de entre los muertos. Si bien ya ellos gozan sus almas
de estar los que están en la presencia de Dios ya en la vida eterna, gozan de la vida eterna, y los que necesitan ser purificados están en el estado de purificación. Pero cuando Jesús venga a la tierra, resucitará, porque dice el credo, y Él vendrá a juzgar a vivos y muertos. Entonces será la resurrección de los muertos y resucitarán los cuerpos de ellos. Nosotros lo que nos corresponde a los que seguimos vivos en esta tierra, a los que tenemos fe, a los que creemos en Jesucristo, es orar por los difuntos, por aquellos familiares nuestros que sí creyeron en Jesucristo y murieron, ya partieron de este mundo. Nosotros tenemos que orar por ellos, nosotros tenemos que elevar plegarias y oraciones por el estado de purificación, para que puedan pasar del estado de purificación al estado de la vida eterna. Las almas que están en el purgatorio ya tienen asegurada su salvación, pero tienen que pasar, digámoslo así, para que nosotros lo entendamos, un tiempo en el cual van a ser purificadas, y nosotros podemos ayudarles a ellos a través de las oraciones que nosotros realizamos. Quiero leerles un poco de la enseñanza de la iglesia sobre lo que es el purgatorio. Y nos dice acá, este panfleto nos dice que las almas que partieron de este mundo en caridad con Dios, o sea, en el amor de Dios, con verdadero arrepentimiento de sus pecados antes de haber satisfecho con verdaderos frutos de penitencia por sus pecados de obra y misión, son purificados después de la muerte con las penas del purgatorio. O sea, las almas que mueren en amistad con Dios, pero no perfectamente purificadas, pasarán por ese estado de purificación. La iglesia llama purgatorio a la purificación final de los elegidos, que es muy distinta del castigo de los condenados. El purgatorio es doctrina de fe y se formuló especialmente durante los concilios de Trento y Florencia. Y tiene también su fundamento en la práctica de rezar por los difuntos que citan las Sagradas Escrituras. En el libro segundo de los Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Cristo hace referencia al pecador que no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. San Mateo 12:32, lo que sugiere que el alma puede ser librada después de la muerte de las consecuencias de sus pecados. Igualmente, San Pablo, el apóstol, nos dice que cuando seamos juzgados, el fuego probará cuál fue la obra de cada uno. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 13. ¿Y qué sucede si la obra de un hombre justo no subsiste la prueba? Aquel cuya obra sea consumida sufrirá el daño. Él, sin embargo, se salvará, pero como quien pasa por el fuego. Primera de Corintios 3:15. Ahora, esta prueba, esta pena, no puede ser alusión a los condenados al infierno, porque allí no hay salvación. Tampoco alude al cielo, porque en el cielo no hay sufrimiento, o sea, fuego. La explicación de este pasaje se encuentra solamente dentro de la doctrina católica sobre el purgatorio. Solo esta doctrina puede explicar lo que el apóstol San Pablo estaba diciendo en esos versículos. Jesús quiere que ayudemos a las almas del purgatorio. Jesús les dijo a Santa Faustina, apóstol de la Divina Misericordia, les dijo estas palabras: hoy tráeme a las almas que están en la cárcel del purgatorio y sumérgelas en el abismo de mi misericordia, que los tormentos de mi sangre refresquen el ardor del purgatorio. Todas estas almas son muy amadas por mí. Ellas cumplen con el justo castigo que se debe a mi justicia. Está en tu poder llevarlas alivio.
haz uso de todas las indulgencias del tesoro de mi iglesia y ofrécela en su nombre. O, si conocieras los tormentos que ellas sufren, ofrecerías continuamente por ellas las limosnas del Espíritu y saldarías las deudas que tienen con mi justicia. Esto le dijo el Señor a Santa Faustina en una revelación privada que ella tuvo. Las almas del purgatorio están imposibilitadas de ayudarse a sí mismas. Somos nosotros quienes podemos y debemos ayudarles. Y si lo hacemos, ellas rogarán por nosotros a Dios y le presentarán nuestras súplicas. Su intercesión recibe su eficacia de las oraciones que hagamos por ellas. Entonces ellos no pueden orar por ellos mismos, sino que somos nosotros los que estamos en esta tierra que oramos por ellos. Luego, cuando ellos pasen de ese estado a la vida eterna, entonces cuando ya estén en la vida eterna, ellos ahí ya pueden orar por nosotros. ¿Cómo podemos ayudar a las almas del purgatorio? El modo más eficaz de aliviar o sacar un alma del purgatorio es el santo sacrificio de la misa. Desde sus comienzos la Iglesia ha honrado la memoria de los muertos y ha ofrecido oraciones en sufragio suyo, especialmente el sacrificio eucarístico, de modo que una vez purificadas pueden encontrar en la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda que se ofrezcan limosnas, indulgencias y obras de penitencia en favor de las almas del purgatorio. Jesús le prometió a Santa Gertrudis que cada vez que se dijese esta oración, 1000 almas serían liberadas del purgatorio. Oración de Santa Gertrudis por las almas del purgatorio. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesucristo, en unión con las misas que se celebran en todo el mundo hoy, por todas las almas del purgatorio, por los pecadores en todas partes, por los pecadores de la Iglesia universal, por los de mi propia casa y los de mi familia. Amén. Los primeros cristianos, hay documentos de los primeros cristianos, por ejemplo, hay un documento llamado la Didache, que todavía es un escrito más antiguo que el libro de los Hechos de los Apóstoles. Incluso de los primeros cristianos veneraban ese libro como inspirado por Dios. Ciertamente no entró en el canon del Nuevo Testamento, pero allí la Didache, este libro, nos da testimonio que los primeros cristianos oraban por los difuntos. Ellos no le llamaban purgatorio, ellos le llamaban cárcel. Así ellos definían el purgatorio. Y era pues la alusión a que Jesucristo dijo en San Mateo capítulo 5, que tú cuando vayas con tu adversario por el camino, ponte a cuentas con él. Porque si no, él te entregará al alguacil al juez, y el juez te meterá a la cárcel, y de ahí te aseguro que no saldrás hasta que hayas pagado el último centavo. Basándose en ese versículo, los primeros cristianos le llamaban al purgatorio cárcel, y ellos oraban por sus difuntos. Se han encontrado también en Jerusalén, en lugares, en casas donde se reunían los primeros cristianos, se han encontrado vestigios donde se muestra que realmente ellos oraban por los difuntos. Entonces es una práctica de la iglesia primitiva que todavía nosotros mantenemos hoy. Entonces no hay mejor forma que honrar a nuestros fieles difuntos es guardando su memoria, o sea, recordándoles en su vida y ofreciendo oraciones por ellos.